días, muchachos. ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar. Eh, la clase anterior nosotros hemos estado hablando del aparato digestivo, ¿ok? Y ahí llegamos a hablar hasta el estómago, ¿sí? Vimos cómo es el proceso de la digestión, ¿sí? Que se iniciaba en boca. Luego hablamos de los procesos que pasaba luego con la faringe, el esófago, hasta llegar al estómago. ¿Sí? Habíamos dicho de que una vez que el bolo alimenticio pasa del esófago al estómago, recibe el nombre de quimo. Ahí es donde el bolo alimenticio recibe la acción del jugo gástrico, ¿sí? Y es en el estómago donde se continúa con la digestión química, porque la digestión química inicia en boca. ¿Ok? Entonces, este quimo va a pasar el píloro. ¿Sí? El píloro es el esfínter que separa el estómago del intestino delgado. ¿Ok? Entonces, una vez que el quimo pasa el píloro, va a recibir la acción del jugo intestinal. ¿Sí? Entonces ya empezamos a hablar de los procesos que ocurren en el intestino delgado. Pero antes de empezar, ¿qué sucede con ese quimo? Hay que entender también, conocer que el intestino delgado tiene tres partes: el duodeno, el yeyuno y el ilio. ¿Ok? Como pueden ver acá en la imagen. ¿Sí? Son tres partes. Y justamente en la primera parte es donde ocurre los procesos más importantes. Ahí es donde ocurre la absorción de los nutrientes, por ejemplo. Pero ojo, también en esa parte todavía continúa con la digestión química. O sea, ahí se tiene que completar, ¿no? Y como puedes ver en la imagen, mira, en el duodeno, ¿quiénes se conectan al duodeno? El páncreas, ¿sí o no? ¿Quién más? El hígado. Mire, ¿sí? Entonces, todo eso, lo que produzcan estas glándulas, todo se va a vertir acá a nivel del duodeno. Entonces, ¿qué sucede con el quimo? Recibe, se va a mezclar con el jugo del intestino, propio del intestino delgado, el jugo intestinal, y a su vez, ¿a quien recibe? A la bilis, y también recibe al jugo pancreático. Toda esa nueva mezcla deja de llamarse quimo y recibe el nombre de kilo. Entonces, dentro de toda esa mezcla van a haber más enzimas, ¿ok? Enzimas que van a completar la digestión química, ¿sí? Por ejemplo, el jugo pancreático aporta muchas enzimas ricas para degradar justamente las proteínas y obtener los aminoácidos. Sí, vamos a encontrar que ese jugo pancreático tiene muchas enzimas que actúan sobre las proteínas, principalmente. ¿Ya? También la bilis, profesor, la bilis lo elabora el hígado, ok. ¿Quién la almacena temporalmente? La vesícula biliar. Y obviamente, cuando ya el quimo llega al intestino delgado, ¿sí? La bilis va a actuar. Profesor, ¿cuál es el trabajo de la bilis? Emulsificar las grasas. Más o menos, ¿a qué se refiere eso? Tú sabes que las grasas no son solubles en agua. De alguna manera, la bilis hace de que se logre una solubilidad que se vuelva más soluble. Por eso solubilidad. ¿Sí? ¿Ya? Entonces se permite de que de esa manera la, las enzimas, como la lipasa, por ejemplo, ¿no? Actúe sobre, sobre las grasas y de esa manera pueda obtener sus unidades, romper los enlaces que tiene la molécula de las grasas y obtener los ácidos grasos. Entonces, la bilis ayuda con respecto a la digestión de las grasas. Emulsificar las grasas, ese es el trabajo, ¿ok? Entonces, no olvidar eso. La bilis siempre está asociada a la acción de las grasas, ¿ya? Entonces, se completa la digestión química, se logra la digestión química completa, ¿sí? A nivel del intestino delgado, y luego, una vez que ya tengo todos los nutrientes, ocurre la absorción. Todos esos nutrientes van a pasar al torrente sanguíneo para ser llevadas a todas las partes del cuerpo, ¿sí? Entonces, no olvidar el gran aporte que hace el hígado y
y el páncreas en este proceso de la digestión, ¿no? Bueno, tú sabes que, por ejemplo, hay células muy importantes que uno debe reconocer, glándulas también. Por ejemplo, si vamos al estómago, no hay que olvidarnos de las células parietales que están en la pared del estómago, que producen el jugo gástrico. Igual en el intestino hay unas glándulas. ¿Cómo se llaman estas glándulas? Las glándulas de Lieberkühn. Estas glándulas son las que segregan el jugo intestinal, ¿sí? Entonces hay que recordar eso, ¿sí? Las glándulas de Brunner, ¿qué segregan? El mucus. Entonces todo eso es importante en este proceso de la digestión a nivel del intestino delgado, ¿ya? Entonces, el resultado de la acción de estos jugos es conseguir justamente la digestión, obtener los nutrientes de los glúcidos o carbohidratos. ¿Cuáles son los nutrientes? La glucosa. ¿Cuál es el nutriente de las grasas? Los ácidos grasos. ¿Sí? Muy aparte de que hay enzimas para las grasas, también la bilis ayuda con eso, le facilita el trabajo. ¿Sí? Y cuando uno degrada las proteínas, ¿qué unidades vamos a obtener? Los aminoácidos. Entonces, todos esos nutrientes, ese es el objetivo de todo el aparato digestivo, obtener los nutrientes. Y esos nutrientes van a tener que pasar a la sangre para ser llevados a todas las partes del cuerpo. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia. Ahora, como puedes ver acá, en este cuadrito vemos la composición de estos jugos. Por ejemplo, ¿qué contiene la bilis? ¿Qué contiene el jugo intestinal? ¿Qué contiene el jugo pancreático? Principalmente contienen agua en los tres. La bilis, ¿qué contiene? Sales biliares, sales inorgánicas, pigmentos biliares como la bilirrubina, ¿ok? Los ácidos biliares, las grasas, el colesterol y las fosfatas alcalinas. Ya te he dicho que la principal función de la bilis es emulsificar las grasas, volverlas un poco solubles para que puedan ser rápidamente digeridas, ¿no? Para obtener principalmente sus unidades, que es lo que nos importa, que son los ácidos grasos. ¿Qué contiene el jugo intestinal? Agua en su mayor porcentaje, que contiene iones inorgánicos. Contiene, por ejemplo, muchas enzimas, como por ejemplo lactasa, maltasa, sacarasa. Todas estas actúan sobre carbohidratos para obtener justamente la glucosa como nutriente. La lipasa intestinal, la lipasa actúa sobre las grasas. Y este trabajo de esta enzima va a ser facilitada por la bilis. Ya te he dicho que hace de que se vuelvan un poco más solubles. ¿Sí? También hay en el jugo intestinal algunas enzimas que van a degradar proteínas para obtener los aminoácidos, como las peptidasas y la enteroquinasa. ¿Sí? Luego, vamos a analizar el jugo pancreático. En su composición, obviamente, encontramos agua, iones y bastantes, hay un mayor porcentaje de enzimas que actúan sobre proteínas. Una de ellas, una de todas ellas son las peptidasas, las carboxipeptidasas. Son muchas, ¿ok? Pero también vamos a encontrar, obviamente están en menor cantidad, como por ejemplo la amilasa pancreática, la lipasa pancreática, que obviamente la amilasa va a actuar sobre carbohidratos, la lipasa sobre las grasas, ¿sí? Y las nucleasas pancreáticas. ¿Te das cuenta? Estos acá, la bilis, el jugo intestinal y el jugo pancreático se unen al quimo para formar esa mezcla lechosa llamada quilo, que es como kilo lo que se va a absorber a nivel del intestino delgado, ¿sí? Con el proceso de la absorción. Al finalizar la digestión, dice, el quimo se ha transformado en un líquido lechoso llamado quilo, que está formado justamente ya con el agua y todos los nutrientes que hemos obtenido. ¿Qué hemos obtenido? Aminoácidos, monosacáridos, que hemos obtenido ácidos grasos. Obviamente ahí le tienes que agregar los minerales, por ejemplo, el sodio, el potasio, el calcio, el hierro, las vitaminas, todo eso forman parte justamente de todo el kilo. Por eso depende mucho de la alimentación, ¿no? Todos estos nutrientes que estén presentes va a depender mucho de la alimentación, ¿no? Entonces, eh, así es todo este proceso. La digestión, dice, ha terminado y sus productos deben traspasar la pared intestinal para que ocurra la absorción, para ingresar a dónde? A la sangre y ser transportados a todas las células del cuerpo. ¿Sí? La absorción se realiza molécula a molécula a través de la pared del intestino. Acá, por ejemplo, en esta imagen,
se resume la actividad que tienen las enzimas. Es tan importante las enzimas porque si no hubieran estas, no se podría lograr la digestión química. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo puedo obtener de los carbohidratos, de las proteínas, sus unidades gracias a la acción de las enzimas? Y ahí es que, mira, en este gráfico se esquematiza bien claro. Mira, acá tengo, por ejemplo, una cadena con dos unidades. Están unidas. ¿Y qué hace la enzima? Lo acopla a su estructura y las separa. Es como que rompieran el enlace entre ellas y obtengo sus unidades. Es así, supongamos que este sustrato sea una proteína, se acopla ¿qué obtengo? ¿Cómo se llaman esas unidades de la proteína? Aminoácidos. Supongamos que esto fuera una molécula de grasa, lo acopla y ¡oc! Obtengo sus unidades. ¿Cómo se llaman las unidades de las grasas? Ácidos grasos. Si yo, por ejemplo, acá tengo un carbohidrato, lo acoplo, la enzima lo acopla, rompe sus enlaces, ¿qué obtengo? Glucosa, principalmente como unidad, que vendrían a ser los nutrientes. Y eso es lo que se quiere lograr al final con la digestión, obtener los nutrientes de los alimentos. Ahora, de todos los alimentos que uno ingresa, no todos son absorbidos, y eso creo que quede claro, ¿no? Se absorbe aproximadamente el 70% de todo lo consumido, solo se absorbe o se aprovecha el 70%. Lo demás son eliminados a través de las heces. ¿Ok? Entonces no hay una efectividad al 100%, pero ¿no? Ese es así, ese es el porcentaje. ¿Ya? Acá tenemos un cuadrito que resume las enzimas digestivas más importantes, ¿ya? Que están, que van a participar en este proceso de la digestión. Habíamos dicho que las enzimas ya está presente en la saliva. Hay una enzima muy importante en la saliva. Entonces, ¿qué, profesor? ¿La digestión empieza en boca? Sí. Muchos pensaban que la digestión empieza en el estómago, pero no es así. La digestión empieza en boca. ¿Y esa enzima, profesor, qué ataca? ¿Qué degrada? Carbohidratos, proteínas, grasas. Inicia degradando carbohidratos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama esa enzima, profesor, que está en la saliva? La tialina o alfa-amilasa salival. Ese es el nombre. Se encuentra en la saliva y esta es la que inicia la digestión química. Luego, en el estómago, en el jugo gástrico, vamos a encontrar muchas enzimas también. Una de ellas, la más conocida, es la pectina, que va a empezar a degradar las proteínas para obtener los aminoácidos. El jugo pancreático, ¿qué más que de las secreciones tiene enzimas? El jugo pancreático, ya te he dicho ya también, que hay muchas enzimas, como por ejemplo la trixina, la quimiotrixina, la carboxipeptidasa, son las más importantes dentro del jugo pancreático. Y aparte, en el intestino hay un jugo intestinal. También hay un montón de enzimas. ¿Ok? Profesor, tengo que conocer todas, no, las más importantes. Por ejemplo, de la saliva esa es única, hialina o alfa-amilasa salival. En el jugo gástrico sería importante que recuerdes la pectina. ¿Sí? Dentro del jugo pancreático que recuerdes la trixina y la quimiotrixina. Y del jugo intestinal eh, es un poco más fácil en el sentido de que te das cuenta que muchas enzimas reciben el nombre del carbohidrato que atacan. Por ejemplo, la lactasa, maltasa, sacarasa son enzimas que obviamente van a actuar sobre el carbohidrato. Entonces, no es necesario que conozcas todas, pero las principales sí. ¿Sí? Y sobre qué, conocer sobre qué actúan, pues. Si es sobre un carbohidrato, si es sobre grasa o si es sobre proteínas. ¿Ok? Y luego, para terminar todo con el tubo digestivo, nos falta hablar del intestino grueso. ¿Ok? La estructura que separa el intestino delgado del intestino grueso hay una válvula llamada válvula ileocecal. ¿Ok? Entonces, tú sabes que el intestino grueso tiene porciones, ¿no? Hay un colon ascendente, colon transverso y colon descendente que termina con el recto, ¿no? Y el orificio final que sería el ano. Recordar también el apéndice, que está a nivel del colon ascendente, ¿no? Y que obviamente sabemos que no tiene ninguna función conocida, ¿sí?
que su presencia, ausencia no afectaría en nada. ¿Ya? ¿Qué más? A lo largo del intestino dice, por eso, ¿qué ocurre? La absorción de agua. Por lo que a medida que se acercan al tramo final, transportados por los movimientos peristálticos, van espesándose. ¿A qué se refiere con las heces? ¿Sí? Entonces, el hecho de que las heces tengan esa consistencia media pastosa se debe justamente porque ocurre eh, esta, esta absorción del agua a nivel del intestino grueso. ¿Sí? ¿Ok? Entre los productos residuales, dice, se encuentran las paredes celulósicas de los vegetales. A ver, tú sabes, ya te he dicho ya de que todo lo que ingieres, no todo es absorbido, ¿no? En un 70% todo es absorbido y lo demás son eliminados a través de las heces. Pero ¿qué encontramos principalmente? Vamos a encontrar, nosotros lo característico hay una particularidad que tú debes conocer. Eh, la celulosa, por ejemplo, en los vegetales, ¿sí? Es un polisacárido que no puede ser degradado. No tenemos enzimas. Nuestras secreciones no tienen enzimas para degradar la celulosa. Y es por eso que esa la vamos a encontrar mucho en las heces. Dice, de los productos residuales se encuentran las paredes celulósicas de los vegetales, a cuya expensa viven una serie de bacterias saprofíticas simbióticas que forman parte de la flora intestinal, que producen fermentaciones con desprendimiento de gases. ¿Ok? Entonces, mira, en nuestro intestino grueso, debido a que nosotros no podemos degradar esa celulosa, hay unas bacterias en nuestro intestino. Hay una flora intestinal. ¿A qué se refiere que hay bacterias que de alguna manera se han establecido ahí y se ha establecido una relación de simbiosis? ¿A qué se refiere? Que ellos viven a expensas de nosotros, pero también ellas producen algunas sustancias que nos benefician a nosotros. Obviamente estas no son patógenas, no nos van a causar enfermedades. Lo único, acá hay una convivencia. Ellos viven a expensas de nuestros nutrientes, se alimentan de nuestros nutrientes, pero ellas elaboran, por ejemplo, ellos pueden degradar la celulosa, por ejemplo, y de esa manera se podría aprovechar ese nutriente, ¿no? Pero también producen vitaminas, y una de ellas es la vitamina K. Entonces te das cuenta, o sea, se ha establecido una simbiosis. Ambos nos beneficiamos. Ellas se benefician con nuestros nutrientes. Y nosotros obtenemos, por ejemplo, un claro ejemplo, la vitamina K, que no la encontramos, que el cuerpo necesita. Y obviamente, ¿quién nos lo da? Nuestra flora intestinal. ¿Ok? Entonces, eso quería que entiendas. Hay una flora intestinal. Son bacterias beneficiosas para el hombre. ¿Sí? Entonces, con esto ya hemos concluido todo con respecto al sistema digestivo. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias, muchachos.